Hola, bienvenidos al escalofriante universo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta experiencia paranormal. Hoy, los invito a sumergirse en las sombras de lo desconocido. ¿Listos para desafiar sus miedos más profundos? Antes de continuar, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse ninguna historia aterradora. Y no olviden darle like al video, compartan el escalofrío y hagan crecer esta comunidad valiente. Recuerden, al igual que Eric e Iván exploraron la oscura casa, nosotros exploraremos juntos los misterios insondables del aullido del miedo. Prepárense para lo inexplicable. Antes de comenzar, quiero invitarlos a explorar la fascinante música de terror de Apócrifo. Si disfrutan del inquietante fondo sonoro de este video, visiten sus redes sociales, que les dejo en la descripción del video. Sumérjanse en el escalofrío musical para sus propios proyectos audiovisuales, con su música de fondo, se los recomiendo ampliamente. Comenzamos. En el año 2010, Eric e Iván, dos amigos con una curiosidad inquieta, se enteraron de los oscuros acontecimientos ocurridos en una casa abandonada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1990. La historia hablaba de un matrimonio que, buscando riquezas, liberó a un demonio llamado Mahón, al jugar a la Ouija. Sin intenciones de documentar o probar nada, Eric y Iván decidieron explorar la casa embrujada simplemente para confirmar si las leyendas eran ciertas. Al entrar en la casa desgastada, Eric y Iván notaron el silencio incómodo que llenaba el lugar. Las ventanas rotas dejaban entrar la luz del sol, revelando muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Sin embargo, la sensación de intriga los impulsó a adentrarse más. En el sótano, entre cajas viejas y telarañas, descubrieron un antiguo tablero de Ouija. La mera existencia del tablero hizo que la historia resonara con más fuerza. Sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción, decidieron probar el tablero, buscando respuestas en lugar de riquezas. A medida que movían el indicador sobre las letras desgastadas, las respuestas empezaron a tomar forma. Descifraron símbolos en las paredes que les guiaron hacia un rincón donde hallaron un diario perteneciente a la mujer que había vivido allí en 1990. Entre las páginas, leyeron sobre las desgarradoras decisiones que la pareja había tomado en su obsesión por la riqueza. Los símbolos, cuidadosamente registrados, los llevaron a una habitación secreta donde se revelaron detalles escalofriantes de un ritual satánico. Dudando de su propia cordura, Eric y Iván intentaron revertir el ritual, sintiendo la creciente presión del lugar. Cada paso en falso parecía intensificar las manifestaciones, y los lamentos en sus mentes los atormentaban a medida que descubrían la verdad detrás de la tragedia de la pareja original. Justo cuando creían haber entendido el alcance de la maldición, encontraron una última revelación, un mapa que indicaba una puerta oculta. La puerta parecía ser la clave para sellar al demonio Mahón. Sin embargo, abrir esa puerta podría desatar consecuencias inimaginables. Con el corazón acelerado, Eric y Iván se enfrentaron a la lección de abandonar la casa y dejar la maldición intacta o abrir la puerta desconocida, arriesgándose a liberar fuerzas oscuras que podrían sellar su destino. La historia quedó en un precipicio, invitando a la audiencia a sumergirse más profundamente en la oscura realidad de la casa embrujada. Decididos a enfrentar la oscura realidad de la casa, Eric e Iván optaron por continuar explorándola en lugar de abrir la puerta oculta. Mientras avanzaban por los corredores, los lamentos resonaban a su alrededor, haciendo que la atmósfera se volviera cada vez más asfixiante. Los pasos resonaban en la madera desgastada, generando una sensación de inquietud. La tenue luz de sus linternas apenas iluminaba los rincones sombríos, creando sombras inquietantes que parecían moverse por sí mismas. El sonido de las tablas crujiendo bajo sus pies añadía un escalofrío constante a la atmósfera. De repente, un golpe violento resonó desde el piso de arriba, haciendo que ambos exploradores se paralizaran. Sus miradas se encontraron, reflejando el temor que se apoderaba de ellos. Las linternas temblaban en sus manos mientras intercambiaban una mirada silenciosa que decía más que 1000 palabras. Con precaución, decidieron enfrentarse a la fuente del ruido. Subieron las escaleras con lentitud, las maderas crujían bajo su peso. Cada paso era un recordatorio de la presencia desconocida que los rodeaba. La oscuridad en el pasillo del segundo piso parecía más densa, y la sensación de ser observado los envolvía. Las linternas iluminaron habitaciones abandonadas, muebles cubiertos por sábanas y ventanas selladas por el tiempo. El eco de lamentos se intensificó, resonando en sus oídos como un susurro lúgubre y persistente. Al llegar al final del pasillo, el origen del golpe se reveló, una puerta entreabierta. Con corazones acelerados, Eric y Iván intercambiaron otra mirada antes de decidir abrirla y enfrentarse a lo que yacía más allá. La oscura incertidumbre de la casa embrujada parecía tener un plan macabro para ellos.
Al abrir la puerta entreabierta, la oscuridad de la habitación se cernió sobre Eric e Iván. El rincón apenas iluminado por sus linternas reveló un espacio empolvado, con muebles antiguos cubiertos por sábanas grises. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire mismo estuviera impregnado de lamentos silenciosos. Entonces, un lamento sutil, pero penetrante, llenó la habitación. Eric se estremeció y miró a Iván con una expresión de incredulidad. ¿Escuchaste eso?, preguntó Eric. Iván, con una mirada sombría, asintió. Sí, un lamento, como el de una mujer. Decidieron explorar la habitación con cautela, sintiendo la presión de los lamentos que se entrelazaban con el polvo suspendido en el aire. Mientras revisaban los rincones, los lamentos parecían intensificarse, llevándolos a un rincón oscuro. Lo que Eric e Iván no percibieron fue la silueta aterradora de una mujer en la penumbra de la habitación. Sus rasgos eran difusos, pero su presencia era innegable. Los exploradores, absortos en la búsqueda de respuestas, no notaron la figura que los observaba desde las sombras. Este lugar está embrujado, no hay duda, murmuró Eric, examinando los muebles antiguos y buscando alguna pista. Iván asintió, pero algo en la habitación cambió. El lamento de la mujer se volvió más cercano, más íntimo. Fue entonces cuando Eric y Iván, inmersos en su investigación, se dieron cuenta de que no estaban solos. El lamento se materializó en la figura de una mujer, de aspecto desgarrador, que estaba justo frente a ellos. Las linternas apenas iluminaban sus ojos vacíos y su rostro pálido. El terror se apoderó de los exploradores al percatarse de la presencia fantasmagórica. Los lamentos que habían escuchado ahora tenían una forma tangible y aterradora. La figura aterradora de la mujer se materializó frente a Eric e Iván, con la penumbra de la habitación acentuando su presencia. Las linternas de ambos exploradores iluminaban de manera débil la escena, creando sombras que danzaban alrededor de la figura espectral. Fue en ese instante que, de manera repentina, las linternas de Eric e Iván se apagaron por unos segundos. La oscuridad total envolvió la habitación, y un silencio tenso se hizo presente. Cuando las linternas se encendieron nuevamente, la figura de la mujer había desaparecido, dejando a los exploradores con el corazón acelerado. Iván, aún temblando, soltó un grito impulsivo. Eric, desconcertado, le preguntó, ¿qué tienes? Iván, con voz temblorosa, respondió, alguien me jaló de un brazo. El ambiente cargado se llenó de un nuevo nivel de inquietud. Eric e Iván se miraron, intentando comprender lo que acaba de suceder. La realidad de la presencia aterradora en la habitación se afianzaba en sus mentes, desafiando la lógica y llevándolos a cuestionar la naturaleza de la casa embrujada. Con las linternas ahora encendidas, los exploradores decidieron mantenerse juntos y continuar la búsqueda. Cada paso resonaba con precaución en el piso desgastado, y los lamentos persistían como una melodía ominosa en el aire. Mientras permanecían en la habitación, atónitos por el inquietante episodio, los exploradores comenzaron a escuchar ruidos provenientes del pasillo exterior. Los crujidos de madera y un lamento constante de la estructura deteriorada llenaron el ambiente, sumando una capa adicional de inquietud a la atmósfera ya tensa. A partir del momento en que Iván sintió el tirón en su brazo, las manifestaciones en la casa se intensificaron. La sensación de ser observado se volvió más palpable, y los ruidos en el pasillo aumentaron en frecuencia y volumen. Los pasos erráticos y los murmullos indistinguibles se entremezclaban, creando una cacofonía de sonidos perturbadores. Eric e Iván, decididos a enfrentar lo desconocido, salieron de la habitación para explorar el origen de los ruidos. Cada paso resonaba como un eco macabro en el pasillo desgastado. La iluminación de sus linternas delineaba sombras inquietantes que parecían moverse a su alrededor. Al avanzar por el pasillo, los ruidos aumentaron, y los objetos parecían moverse solos en las habitaciones adyacentes. Puertas entreabiertas oscilaban sin razón aparente, y una sensación helada recorría la espina dorsal de Eric e Iván. La casa, como si tuviera vida propia, parecía reaccionar ante su presencia. En este punto, la manifestación de la presencia aterradora tomó un nuevo nivel de realismo. Cada sonido, cada movimiento, se convertía en un recordatorio tangible de que algo más estaba presente en la casa abandonada. Continuando su exploración por la casa embrujada, Eric y Iván llegaron a una recámara donde la atmósfera cambió de manera drástica. La temperatura descendió abruptamente, generando un escalofrío que recorrió sus espinas dorsales. El aire en esa habitación parecía cargado de una energía densa y opresiva. Esta recámara era conocida por ser el escenario de tragedia, el lugar donde la mujer había perpetrado el homicidio de su esposo antes de poner fin a su propia vida. A medida que los exploradores avanzaban, la sensación de ser observados se volvía casi tangible,
como si las paredes mismas guardaran los lamentos de los eventos trágicos. Fue entonces que una voz, apenas perceptible pero sutilmente demoníaca, resonó en la habitación. La voz parecía emerger de la propia oscuridad, como si las sombras fueran portadoras de palabras que no deberían ser escuchadas. La voz se identificaba como la de Mahón, el demonio liberado durante el juego de la Ouija en 1990. Eric e Iván, a pesar de sentir la presión de lo sobrenatural, resistieron el impulso de retroceder. Con linternas temblorosas, exploraron cada rincón de la recámara, buscando explicaciones o pistas que pudieran arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de los eventos. La voz demoníaca, apenas audible, parecía susurrar palabras que resonaban en sus mentes, instilando un temor indescriptible. La temperatura seguía descendiendo, y el peso del pasado pesaba sobre sus hombros mientras se sumergían más profundamente en la historia trágica de la casa. Aterrados por la presencia demoníaca y los lamentos que resonaban en la recámara, Eric y Iván se sentían cada vez más amenazados. La voz de Mahón, sutil pero penetrante, generaba una tensión que se palpaba en el aire, como si el mismo demonio estuviera tejiendo su presencia en cada rincón oscuro. En medio de esa atmósfera opresiva, un grito aterrador estalló desde el sótano de la casa. Era un grito que no parecía pertenecer a este mundo, sino más bien una manifestación de sufrimiento y desesperación proveniente de las profundidades. El mismo sótano al que, anteriormente, Eric y Iván se resistieron a abrir. El grito retumbó en sus oídos, llenando la casa con una energía escalofriante. A pesar del miedo que los envolvía, la curiosidad se apoderó de ellos. La puerta del sótano, que antes habían evitado, ahora se volvió una invitación macabra que no podían ignorar. Eric e Iván, con linternas temblorosas, descendieron lentamente las escaleras hacia el sótano. Cada paso resonaba en la oscuridad, y la temperatura parecía descender aún más, como si estuvieran adentrándose en las entrañas heladas de la casa embrujada. La voz de Mahón continuaba persiguiéndolos, y el grito aterrador resonaba en sus mentes mientras exploraban lo desconocido. La amenaza se volvía más tangible a cada momento. Al llegar a la puerta del sótano, Eric abrió con cautela, desvelando una escalofriante ráfaga de aire helado que pareció envolverlos en su llegada al oscuro y tétrico sótano. Las linternas apenas proyectaban un débil resplandor, iluminando parcialmente las paredes descuidadas y el camino que descendía hacia lo desconocido. Al llegar al fondo del sótano, se toparon con un altar sombrío. Velas apagadas, símbolos inscritos en las paredes y un pentagrama en el piso revelaban que este rincón había sido el escenario de rituales oscuros. La energía negativa en el aire era palpable, y la manifestación de fuerzas sobrenaturales se volvía más intensa que en cualquier otra parte de la casa. De repente, las manifestaciones alcanzaron su punto álgido. Un cuchillo, antes estático en el altar, fue arrojado violentamente contra la pared. El sonido del metal chocando resonó en el sótano oscuro, envuelto en una atmósfera densa y opresiva. Los exploradores, sobresaltados, vieron cómo los objetos en el altar se movían por sí solos, siguiendo una coreografía macabra. El sótano, cargado con la energía negativa de los rituales pasados, se convertía en el epicentro de la confrontación entre lo sobrenatural y la realidad. El aire pesado y las manifestaciones visibles mantenían la tensión en su punto más alto. Las manifestaciones en el sótano se intensificaron, envolviendo a Eric y Iván en una atmósfera cargada de terror. La realidad de la situación comenzó a deslizarse hacia una espiral de caos que escapaba a su control. Aterrados, los amigos veían cómo cada momento se volvía más impredecible. De repente, un lamento aterrador, proveniente de una mujer, resonó a sus espaldas. La sensación de ser observados desde las sombras se hizo más vívida mientras los amigos, paralizados por el miedo, veían cómo muebles polvorientos se movían por sí solos en el sótano oscuro. El lamento persistía, envolviéndolos en una presión emocional abrumadora. La ansiedad se reflejaba en los ojos de Eric y Iván, quienes comenzaban a entender que la situación estaba saliéndose de sus manos. En medio del caos sobrenatural, el lamento de la mujer resonó más fuerte. Fue en ese instante que Eric sintió un empujón desde las sombras. Cayó al suelo, desconcertado y vulnerable. Iván, horrorizado, intentó ayudar a su amigo, pero la fuerza invisible que los rodeaba hacía que cada movimiento fuera un desafío. La línea entre lo real y lo paranormal se desdibujaba, y la incertidumbre crecía con cada giro inesperado. Aterrados y plagados de remordimientos por haber entrado a la casa, Eric y Iván sintieron una urgencia abrumadora de salir. Cada rincón oscuro, cada lamento que resonaba en su interior, los empujaba hacia la salida. Sin embargo, la casa parecía retenerlos con una fuerza invisible, complicando su escape. Mientras intentaban salir, las manifestaciones se volvieron más intensas.
La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y los amigos luchaban por encontrar la salida en medio del caos sobrenatural que los envolvía. Al llegar a la puerta principal, esta se cerró violentamente, atrapándolos en el umbral de la entrada. El aire se volvió denso, y los lamentos se convirtieron en una sinfonía de desesperación. Cada intento por abrir la puerta se encontraba con resistencia, como si la propia casa estuviera decidida a retenerlos en su interior. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, lograron abrir la puerta y se precipitaron fuera de la casa embrujada. El alivio momentáneo de estar al aire libre se vio eclipsado por el temor que persistía en sus mentes. Afuera, Eric e Iván se apoyaron contra la fachada de la casa, jadeando y mirándose el uno al otro con ojos llenos de pavor. La realidad de lo que acababan de vivir pesaba sobre ellos, y una sensación de agobio los envolvía mientras procesaban la experiencia aterradora. De repente, sus ojos se dirigieron hacia una ventana del segundo piso de la casa. En la penumbra, una silueta oscura de una mujer permanecía inmóvil, observándolos fijamente. El terror volvió a apoderarse de Eric e Iván, quienes se quedaron paralizados ante la presencia de esa figura inexplicable. La historia llega a su fin, dejando a Eric e Iván con una reflexión perturbadora sobre las fuerzas inexplicables que habitan la casa abandonada. Aunque lograron salir, la sombra de lo sobrenatural persistía, y la figura en la ventana era un recordatorio ominoso de que algunas experiencias nunca se borran por completo. Vaya experiencia escalofriante, amigos. Espero que hayan sentido la misma tensión que Eric e Iván en esta aterradora travesía. ¿No les parece increíble lo que puede esconder una casa abandonada? Si quieren más historias de terror y exploraciones paranormales, no olviden suscribirse a nuestro canal, El Aullido del Miedo. Denle like a este video si les erizó la piel y dejen sus comentarios contándonos qué les pareció. Prepárense, porque cada semana nos adentraremos en lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.